Hoy, delante de nuestros alumnos, otro ejemplo, no más complicado que los anteriores, pero en el que centraremos la atención en el cálculo de diferencias de potencial entre algunos puntos del circuito. Y el ejemplo que vamos a poner es este. Un motor, un generador de fuerza electromotriz, un motor, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Es un ejemplo muy habitual en los libros, muy frecuente, quizá porque aparece una composición de resistencias un tanto desconcertante a primera vista. El generador de fuerza electromotriz tiene de fuerza electromotriz 12 voltios, el motor tiene de fuerza contra electromotriz 6 voltios. No les vamos a poner resistencia interna ni al generador ni al motor, aun a sabiendas de que necesariamente uno y otro tienen siempre una resistencia interna. Como siempre, antes de abordar ningún punto en el circuito, conviene que reflexionemos sobre la forma en la que va a circular la corriente, porque observen, la corriente tiene que circular así, porque por convenio decimos sale del polo positivo de la pila. Recorrerá estas dos ramas del circuito, se juntará la corriente, porque aquí habrá una intensidad I₂ y aquí habrá una intensidad I₂. Estas dos intensidades se juntarán, se reunirán, se juntarán, y otra vez la intensidad I, suma de I₂ más I₂, volverá al circuito, volverá al generador y recorre al motor así. Eso quiere decir que la fuerza contra electromotriz del motor la tenemos que pintar así, mientras que la del generador la tenemos que pintar así. O sea que esta sería E y esta sería E'. Me interesa pintar antes de nada las fuerzas electromotrices porque, como luego verán, pues al aplicar la ley de Ohm generalizada, V sub B igual a la suma de R por I menos suma de E, voy a escribirla aquí, V sub B es igual a la suma de R por I menos suma de E. Tendré que recorrer así el circuito y tengo que haber pintado estos signos convencionales para las fuerzas electromotrices. Bien, antes de nada vamos a resolver el tema de las resistencias, que yo dije al principio que era un poco la dificultad que tenía este ejemplo. Miren, esta es una resistencia de 2 ohmios, esta es de 2 ohmios, esta es una resistencia de 2 ohmios y esta es una resistencia de 2 ohmios. Siempre ponemos así valores numéricos muy sencillos para que el alumno no se complique. Bien, observen cómo están colocadas las resistencias. Esta también será de 2 ohmios. ¿Cómo están colocadas las resistencias? Pues mire, muchas veces los alumnos se confunden, empiezan a ver cosas más complicadas de lo que realmente existen. Miren, cuando una resistencia es recorrida por la misma intensidad está en serie, cuando las intensidades se bifurcan están en paralelo, por lo tanto aquí hay una bifurcación, esta resistencia y esta van a estar en paralelo, pero esta y esta van a estar en serie.
lo cual quiere decir que podemos empezar a reducir las resistencias porque tendremos que sumarlas, y sumarlas bien, y sumarlas poco a poco, por pasos. Observen, y la dificultad del problema está ahí. Esta resistencia de 2 ohmios y esta resistencia de 2 ohmios están en serie, es una resistencia de 4 ohmios, lo cual quiere decir que el circuito sería así. Estoy pintando esta resistencia, que es esta. Estoy pintando el nodo este, que es este. Estoy pintando esta resistencia, que es esta. Y estas dos, esas dos, las sustituyo por una de 4 ohmios. Esta es de 2 ohmios. ¿De acuerdo? Esta más esta, 4. Esta sigue siendo la de 2. Ahora, esta y esta están en paralelas. Están en paralelo, perdón. 2 ohmios. Esta y esta están en paralelo. Por lo tanto, voy a sumarlas. Ellas dos, para sustituirlas por una. Es decir, que estas dos resistencias voy a reemplazarlas por una. Y miren, 1 partido por R sub T, es la que sustituiría a estas dos, es igual a 1/2 más 1/4. Estos son 2/4 más 1/4, son 3/4. O sea que, ojo, como siempre, R partido por T, o sea que R es igual a 4/3. Quiere decir que estas dos van a ser sustituidas por una resolución de 4/3 de ohmio. A continuación, esta y estas dos, que suman 4/3, voy a pintarlas aquí debajo, esta de 2 y esta de 4/3 de ohmio. Estoy pintando solo esa parte de la derecha del circuito. Están en serie y por lo tanto la resistencia total es 2 más 4/3. O sea que la resistencia total del circuito es igual a 2 más 4/3. 2 son 6/3 y 4/3 son 10/3. Eso es lo que vale la resistencia total del circuito. Dice la ley generalizada que la diferencia potencial la calcularemos así y que la intensidad es igual a la suma de las fuerzas electromotrices partido por la suma de las resistencias. Voy a calcular la intensidad. Intensidad igual a suma de las fuerzas electromotrices. Recorro el circuito así, que son más 12 menos 6. 12 menos 6. Partido por la suma de las resistencias, que son 10/3. Igual, 12 menos 6 es 6 por 3, 18. Partido por 10 amperios. O sea que la intensidad es 1,8 amperios. Tenemos ya calculada la intensidad, que es siempre lo primero que tenemos que hacer cuando queremos resolver un circuito. Es decir, que la intensidad que circula por ahí es de 1,8 amperios y es igual a 1,8 amperios. Al llegar a este circuito, al llegar a ese nudo, esa intensidad se va a bifurcar, o sea, la resistencia de 2 ohmios que tengo aquí está recorrida por 1,8 amperios. Pero esta y esta están recorridas por otra intensidad que es la que ahora vamos a calcular. Vamos a llamarla a este punto A
y vamos a llamarla este punto B. V sub B, tanto que vaya yo por aquí como vaya por aquí, son iguales. V sub B es I sub 1, V sub B es igual a I sub 1 por R, y R son 4, 2 más 2, ¿no? I sub 1 por 4. Y V sub B es I sub 2 por 2. Y I sub 1 más I sub 2 es igual a 1,8 amperios. Claro, de aquí deduzco que teniendo dos ecuaciones con dos incógnitas, porque si se fijan es I sub 1 por 4 es igual a I sub 2 por 2. O sea que 2 I sub 1 es igual a I sub 2. Y que I sub 1 más I sub 2 es igual a 1,8. Entonces, como aquí dice que 2 I sub 1 es igual a I sub 2, 2 I sub 1 es igual a I sub 2, donde dice I sub 2, voy a poner 2 I sub 1, o sea que I sub 1 más 2 I sub 1, I sub 1 más 2 I sub 1 es igual a 1,8, o sea que I sub 1 es igual a 1,8 batido por 3, 0,6 amperios. Y como 2 I sub 1 es igual a I sub 2, pues I sub 2 vale pues 1,2 amperios. Ya tenemos cuánto vale I sub 1 y cuánto vale I sub 2. Era otra de las cosas que queríamos calcular. Además, nos pueden preguntar otra cosa cualquiera, pues cuánto vale la diferencia de potencial entre A y B una vez que hemos hecho ese cálculo. Que hemos calculado S1 y S2, ya podemos calcular V sub B, porque fíjense que conocemos I sub 2 y conocemos el valor de la resistencia. I sub 2 es 1,2 y la resistencia que pasa por ahí, R, es igual a 2 ohmios. Entonces, si yo conozco la diferencia de si yo conozco la intensidad y la resistencia, puedo conocer la diferencia de potencial. V sub B es igual a R por I. R vale 2 e I vale 1,2. Y esa diferencia de potencial vale 2,4 voltios. Otra diferencia de potencial que me preguntasen ya la podía calcular de cualquier manera, porque voy a conocer los valores de la intensidad y de la resistencia. Por ejemplo, si yo quisiera calcular V sub A C, vamos a calcular V sub AC. V sub AC es igual a sumatorio de R por I. R vale 2. Recuerden, la ecuación la hemos tapado. Sumatorio, voy a escribirla aquí. Sumatorio de R por I menos sumatorio de fuerzas electromotrices. Y estoy hablando de V sub AC. V sub AC. O sea que voy a ir de A a C así. Sumatorio de R por I. R es 2. Por I, la intensidad me la encuentro de punta. Nunca está de más el andar pintando flechitas. V sub R es 2 por I. O sea que es
2 por 1,8, que es menos 1,8 por 2. Menos la suma de las fuerzas electromotrices. La fuerza electromotriz es de 12 voltios, pero me la encuentro de punta, menos 12. Lo voy a escribir así, para que luego el alumno se percate de cuál es su valor. Igual a menos 2 por 8, 16, 3,6, menos 3,6, más 12. Entonces vamos a hacer la operación. 12 menos 3,6, 8,4. 8,4 voltios. Bueno, pues ese es el valor de la diferencia de potencial entre este punto y este. Si fuera otro, pues sería otro. Bien, esto es lo que queríamos puntualizar en este ejercicio. Nada más y muchas gracias por su atención.